noches, un gran saludo para todos, complacido de estar nuevamente con ustedes y de poder compartir, como siempre, las buenas y novedosas prácticas en este mundo tan apasionante del ultrasonido. Soy el doctor Jesús Marcano y estoy a cargo de la Dirección Académica de Centrus, Escuela Internacional de Ultrasonido, con sede en la ciudad de Lima, Perú. De parte de todo el equipo de Centrus y de nuestros auspiciadores, empresa biomédica y ecógrafos Alpinium Medical System de Corea del Sur, queremos darles a todos la más cordial bienvenida y agradecerles por haberse conectado esta noche para acompañarnos. Nos complace presentar a nuestra ponente invitada esta noche, la doctora Edda Leonor Chávez. Ya tenemos conexión con la doctora Edda Chávez. La doctora Chávez es médico ecografista y presidente de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido, actual primer secretario de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido y miembro de la Federación Mundial de Ultrasonido en Medicina y Biología. Buenas noches a todos. Antes que nada, muchísimas gracias a Centrus, Escuela Internacional de Ultrasonido, por la invitación, a empresas biomédicas y a ecógrafos Alpinium por la oportunidad de compartir nuestra experiencia y colaborar en esto de la educación médica en ultrasonido. Muchísimas gracias. Vamos a hablar sobre el uso del ultrasonido de mama en el diagnóstico de patología benigna y maligna. Es del conocimiento de todos que el ultrasonido mamario aislado o como complemento de la mamografía es un excelente método diagnóstico, sin dejar de mano que la mamografía es el gold standard en la evaluación, en el screening de pacientes, en algunos países a partir de los 35, en otros a partir de los 40 años, que tiene una sensibilidad muy alta en el diagnóstico en la mama grasa, menos en la mama densa, y es ahí donde está el éxito de añadir el uso del ultrasonido o de la resonancia también para mejorar la sensibilidad. Y en un estudio muy importante como es el del 666, en el cual se encontró que había una sensibilidad cuando se agregaba el ultrasonido a la mamografía del 77,5%. El ultrasonido mamario es el método más utilizado para evaluar la mama después de la mamografía. Nos va a permitir no solamente evaluar de forma general el parénquima mamario, sino también evaluar alteraciones focales. Son los avances en la tecnología los que han permitido que exista cada día una mejor definición con caracterización de lesiones cada vez más pequeñas, tanto en su modalidad 2D, 3D, como el Doppler, la elastografía y de más reciente uso el ultrasonido automatizado. Las indicaciones, vamos a recordarlas, es la evaluación inicial de anomalías palpables en mujeres menores de 35 años, como un adjunto a la mamografía ante la presencia de una normalidad palpable o no en aquellas mamas densas. La caracterización de lesiones, la evaluación de masas en pacientes embarazadas y lactantes, siendo de elección el estudio en estos casos, la evaluación de pacientes con implantes mamarios, el área axilar, que nunca debemos de olvidar, y también pues, es una excelente herramienta en los procedimientos intervencionistas, ya sea para la punción con aspiración por aguja fina, ya sea el uso de aguja gruesa o para la colocación de arpón en aquellas lesiones muy pequeñas para orientar al cirujano, así como el seguimiento en lesiones tanto benignas como malignas que tengan tratamiento y observar la respuesta al mismo. De manera muy rápida y general vamos a hacer un recuento de la anatomía. Recordar que la glándula mamaria es una glándula sudorípara modificada que está compuesta por lóbulos, aproximadamente unos 15 a 20 lóbulos que están organizados, distribuidos alrededor del pezón. Cada lóbulo va a contener parénquima y tejido fibroso estromal, y que vamos a diferenciar un tejido de congenicidad diferente en los conductos y el tejido conjuntivo periférico. La anatomía de la unidad funcional de la mama, que es la unidad ducto-lobulillar terminal, está dada por el conducto terminal extralobulillar
y el lobulillo, que está formado por el acino y el conducto terminal. Estas estructuras van a variar de acuerdo con la edad y la influencia hormonal. Es así como en las etapas reproductivas durante el embarazo podemos encontrar un aumento de los mismos y en la medida que está en la menopausia o posterior a la lactancia, a la gestación, ellas van a disminuir. Tener en cuenta que la ecogenicidad de la mama va a estar dada por los diferentes tejidos que la constituyen y tenemos una ecogenicidad que va a ser en relación con el tejido graso. Esa es nuestra referencia. Entonces tenemos zonas de mayor ecogenicidad como son el tejido fibroso, denso, estromal, que lo vamos a ver ecogénico, ubicado interlobular, las fascias, los ligamentos de Cooper, la fascia mamaria anterior, la fascia mamaria posterior, también la pared de los ductos, como podemos ver acá, la pared del ducto es ecogénica, en este caso que es un ducto con escaso contenido anecoico líquido en su interior, la pared ecogénica, y la piel. Tenemos otras estructuras que son hipoecoicas, que es el tejido epitelial en el ducto, en los lobulillos, y el tejido fibroso laxo, periestromal, intralobulillar y periductal. Como les dije, este modifica con los cambios hormonales. Importante recordar el transductor, que debemos utilizar transductores de alta frecuencia, nuestra frecuencia que debe estar por encima de los 10 MHz, con un campo de visión que debe ser de por lo menos 4 centímetros. Hoy en día la gran mayoría de los transductores son multifrecuenciales y debemos contar, lo ideal es con equipo de alta calidad, del cual debemos conocer su botonería y su instrumentación. La paciente lo colocamos en el decúbito supino con el brazo de la mama que vamos a evaluar, abducción, con la mano detrás de la cabeza, y es posible, dependiendo del volumen de la mama, que necesitemos colocar a la paciente en ligera posición oblicua lateral con respecto al sitio que vamos a evaluar. Cuando evaluamos la mama con ultrasonido, entonces vamos a encontrar que puede haber una distorsión de la arquitectura, puede haber una lesión, un nódulo, una masa, algo en esa mama, y nuestra primera interrogante es: ¿esto benigno o maligno? Siempre buscando descartar lesiones malignas. Así que vamos a buscar los signos, las características que nos permitan definir la lesión como benigna o maligna. Y para esto está el PIRADS, que es un sistema de informe que se utiliza tanto en mamografía, ultrasonido y resonancia, que nos permite hablar un idioma universal en el cual podemos incluir las lesiones de categorías desde 0, que utilizamos en la ecografía, categoría 1 negativo, benignas, malignas, y en la categoría 6, que es maligna cuando hay confirmación histológica, en el caso, por ejemplo, de lesiones que están siendo tratadas con terapia neoadyuvante para ver la evolución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar las características de los hallazgos que tengamos en nuestro estudio. ¿En qué consiste? Vamos a ver la lesión, tamaño, morfología, la forma, los márgenes, la econicidad, si hay calcificaciones o no, dónde está ubicada y las características asociadas que encontremos. Primero, encontrar la masa, definirla. La masa es una lesión ocupante de espacio que debemos observar en 2 proyecciones. Esto es importante porque a veces el mismo tejido graso nos puede hacer confundir y por tanto debemos confirmar de que sí se trate de una lesión. Y lo vamos a ver en proyecciones longitudinal y transversal. No solo vamos a confirmar esto, sino realmente las características, los márgenes, la forma de esta masa. Eso nos lo va a permitir el utilizar las diferentes proyecciones. La ubicación
esta lesión se trata de que está en la piel o es realmente una lesión en el tejido mamario o en el tejido celular subyacente, como este ejemplo, donde aparentemente había una lesión que era en piel y había otra lesión de mama a su lado. Entonces, en el nódulo vamos a estudiar la forma, la orientación, los márgenes, el patrón ecogénico y las características posteriores. En cuanto a la forma, estas pueden ser ovalada, no hace falta explicar esto, redonda o irregular. ¿Okay? Cuando no es ni ovalada ni redonda, es irregular, sobre todo si ella tiene más de 3 lobulaciones. Si hay menos 3 lobulaciones o menos, se considera su forma. Si no, vamos a hablar de que es una masa de forma irregular. No importa el tamaño, la vamos a considerar irregular. En cuanto a la orientación, esta es respecto a la piel, ya que vamos a decir si orientación es paralela a la piel, su eje mayor paralelo a la piel, o no paralelo, como en este ejemplo, que es vertical. Los márgenes son márgenes circunscritos o no circunscritos. Dentro de los no circunscritos están los imprecisos e indistintos, los márgenes angulados y microlobulados. Circunscritos, vemos una perfecta delimitación del margen del tejido normal, periférico y la lesión, ya sea esta en su contenido diferente, pero podemos definir angular, entonces ya pueden ser pocas angulaciones, múltiples angulaciones, puede haber un borde indistinto o microlobulado. Ya esto pues deja de ser una lesión que tenga un aspecto benigno y ya presenta sospecha. Los márgenes vamos a estar dados interfase abrupta en el caso del margen que es circunscrito y el halo hiperecogénico que corresponde con la reacción desmoplásica periférica, vamos a encontrar ese halo hiperecogénico en las lesiones de márgenes irregulares. El patrón ecogénico de este nódulo, de esta masa, puede ser anecoico, sin ecos en su interior, puede ser una lesión hiperecoica, recuerden siempre estamos hablando con respecto a la ecogenicidad al tejido graso, de ecogenicidad similar al tejido estromal, puede ser hipoecoica con respecto al tejido adiposo, isoecoica, como en este pequeño nódulo, o heterogénea, donde vamos a conseguir componente anecoico y componente hipoecoico en la estructura que encontramos. Las características posteriores van a estar dadas por los signos acústicos, es decir, no haya modificación de los ecos posterior a la masa, al nódulo. Encontremos reforzamiento dado de manera característica por aquellas lesiones con un alto componente líquido, hay mayor paso del sonido y por lo tanto obtenemos un reforzamiento posterior. Hay una atenuación, ya que el sonido no pasa, o tenemos un patrón combinado, donde no hay paso, o zonas donde hay mayor paso, o no hay modificación de los ecos posteriores. Entonces podemos ver cómo la forma, la orientación con respecto a piel, los márgenes van a contribuir a definir para nosotros si esto se trata de una lesión benigna o maligna. Con estas 3 características ya nosotros podemos orientar nuestro diagnóstico. Y los márgenes nos van a decir el límite de la lesión. Es importante también el patrón ecogénico y las características posteriores, pero estas pueden ser válidas en ambos casos. Y es así como tenemos otros hallazgos, las calcificaciones, que pueden estar dentro de la masa, fuera de la masa o en los ductos. No hay características desde el punto de vista ecográfico de benignidad o malignidad. Esto lo vemos en mamografía, más no en ecografía. Entonces tenemos que las calcificaciones pueden ser calcificaciones gruesas en la periferia o en el espesor de la masa. Pequeñas, estas tienden a asociarse más con lesiones
sospechosas fuera de la masa. Acá está la masa y ellas están fuera en la pared del ducto. Y las vamos a ver como pequeñas zonas ecogénicas con atenuación posterior. También tenemos el Doppler en la última versión del PIRADS. Se incluye el Doppler y la elastografía, pero de una manera, vamos a decir, muy sutil, en la cual se dice que la vascularización es negativa si no hay flujo, puede ser interna o puede ser periférica. Entonces, nosotros damos mucha importancia a esta vascularización interna porque podemos encontrar tanto en lesiones malignas como en lesiones benignas este tipo de aumento del flujo. Pero podemos ver también lesiones como estas, muy pequeñas, en donde lo que vamos a ver son unos vasos gruesos, tortuosos, en los que podemos apreciar aliasis. De manera global decimos que las lesiones benignas se caracterizan porque hay vasos predominantemente periféricos que son de escasa vascularización, la excepción siendo los procesos inflamatorios, en los cuales hay un aumento sobre todo periférico de la vascularización, y es muy raro que veamos vasos centrales. Mientras que en las lesiones malignas se caracteriza porque van a haber vasos gruesos, tortuosos, puede haber vasos radiales y centrales, y generalmente, aunque poco utilizamos el Doppler espectral, puede haber o vamos a encontrar muy característico en lesión maligna el aumento en la pulsatilidad. Sin embargo, también hay lesiones malignas en las cuales es muy difícil demostrar la vascularización. La elastografía se introduce pues, de una manera muy general. Sabemos que existen dos tipos de elastografía: la strain elastografía, que es con compresión manual, compara la rigidez de la lesión con respecto a la grasa circundante y se denomina strain ratio. Hay diferentes maneras. Vino uno de los primeros en describirla, lo describe con los colores, y esto es una información cualitativa que nos va a hablar de blando, intermedio y rígido, y es esto lo que se utiliza en PIRADS desde el punto de vista de la elastografía. Tenemos el shear wave, que es cuantitativa, que nos va a medir la dureza del tejido en forma absoluta y nos da un valor en kPa, kilopascales o en metros por segundo. Ella lo hace midiendo la velocidad de ondas shear wave y calcula una medida automática de la elasticidad. Sin embargo, esto no está incluido en esta versión del PIRADS. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. La masa, una lesión oval, redondeada, de diferente diámetro, pueden ser únicas o múltiples, que están paralelas a la piel, circunscritas, de márgenes circunscritos, totalmente anecoicas, con reforzamiento posterior, pues las caracterizamos como lesiones benignas. Acá un ejemplo, esto relacionado, y aunque recordemos, nunca damos ni insinuamos diagnósticos histopatológicos, pues hay una relación con el aspecto de la dilatación del acino, que es lo que va a dar lugar a los quistes. Y esto mismo, que a veces son varios acinos que se dilatan, puede explicar la presencia en ocasiones de los tabiques que podemos apreciar entre dos pequeñas estructuras quísticas que al crecer va quedando esa pared entre ambos que puede desaparecer. También podemos apreciar calcificaciones en el interior de los quistes. Tenemos otro tipo de patología que son los microquistes, y es dilatación de acinos en la unidad ductolobular terminal, que da lugar a una pequeña masa oval o microlobulada que está formada de manera característica por pequeñas áreas anecoicas con diámetros de 2 a 3 milímetros, muy bien definidas, con paredes lisas en las cuales no vamos a ver componentes sólidos. Esto forma parte del espectro de cambios quísticos de la mama. Y es importante pues, definir estas características para caracterizar los ductos. Aquí podemos seguir el trayecto ductal y vemos entonces las estructuras quísticas con la formación de ese complejo microquístico. Calcificación en la pared del quiste lo vamos a ver como un componente ecogénico, en este caso ocasionando una reverberación, un artefacto que dificulta, pero para esto angulamos
el transductor, y esa es una de las grandes ventajas que tenemos con el ultrasonido, que es un método dinámico, podemos ver una calcificación completa en la cual no podemos apreciar la pared posterior, los quistes complicados, aquellos quistes que tienen contenido, movilizamos la paciente, hacemos presión sobre la estructura y entonces podemos ver cómo esto se desplaza, lo que nos confirma que no es un componente sólido, sino detritus en el interior de estas imágenes. Este otro ejemplo, una joven de 19 años, lactando, en consulta por aparición súbita y nos es referida por su médico por la aparición de esta masa muy bien delimitada que apreciamos acá con componente ecogénico, grumos en el interior y podemos apreciar cómo esto se moviliza al presionar. Colocamos la aguja, aspiramos este material hasta obtener todo el componente líquido de la misma, el cual fue lácteo. Esto es un ejemplo de un galactoserio. Y pues logramos reducir, desaparecerlo y mejorar sus síntomas y darle la tranquilidad. También están estas lesiones conocidas como acorn o quiste tipo bellota, que tienen un crecimiento excéntrico de la pared, ¿no? Puede ser por cambios tipo metaplasia apocrina, pero estos hay que hacerles seguimiento. Otros vemos modificación con cambios del componente interno, lo cual nos descarta el que sea componente sólido. Puede haber un engrosamiento de la pared, entonces ya aquí vemos alteración en la ecogenicidad periférica, presencia de septos, pequeños componentes ecogénicos. Hacemos el Doppler y vemos cómo existe un aumento en la vascularización que de manera típica es periférica a la zona. Hacer el seguimiento y control posterior al tratamiento nos confirma una desaparición total con regeneración normal del tejido, lo cual confirmó en este caso que era un absceso y fue tratado satisfactoriamente. Tenemos pequeñas masas quísticas e intraquísticas y aquí sí debemos estar muy alerta, y el Doppler es una herramienta que nos ayuda porque aunque esto podría corresponder con papiloma y ser una lesión benigna, pues la presencia de flujo y el espesor de las mismas nos alerta ante la posibilidad de otro tipo de patología. Y aquí vemos un quiste complejo, hay componentes sólidos, pequeñas zonas de mayor ecogenicidad, áreas anecoicas, aunque aparentemente es una estructura bien delimitada, esta otra con pequeñas áreas quísticas, o el quiste complejo en esta última versión se pasa a llamar nódulo con patrón ecogénico mixto, quístico y sólido. Y así tenemos este otro nódulo, aparentemente bordes delimitados, bien delimitados, heterogénea, generalmente en este tipo de pacientes en relación con un antecedente quirúrgico, y podemos ver la relación de esta zona con el área de cicatriz. Realizamos el estudio Doppler y vemos que es totalmente avascular, entonces ya nos podemos quedar tranquilos porque generalmente corresponde con patología tipo necrosis grasa, que se caracterizan por ser avasculares. Masa hipoecoica, homogénea, circunscrita, con eje mayor paralelo a la piel, característico de lesiones benignas. Puede haber lobulaciones, acá vemos este espectro macroscópico del fibroadenoma mamario. En las pacientes jóvenes, cuando hay un crecimiento rápido, estas lesiones pues, deben ser extraídas con cirugía. Otro nódulo, aquí vemos que ya los márgenes no son tan circunscritos, son ligeramente irregulares, ¿no? Hay una definición de los mismos, buena definición, pero vemos como hay una irregularidad del margen, una lesión hipoecoica. Hacemos Doppler, confirmamos la presencia de vasos centrales y ya esto aumenta nuestro grado de sospecha con respecto a la lesión. En la reconstrucción tridimensional podemos apreciar como este dedito o posible extensión de la lesión, extensión ductal. Todos estos hallazgos altamente sospechosos de malignidad. Tenemos esta lesión que si bien tiene un margen,
una orientación que es paralela a la piel, tiene unos márgenes que son ligeramente irregulares, como podemos apreciar acá, donde hay pérdida de su borde y infiltración al tejido, en una mama con escaso tejido glandular, en predominio del tejido adiposo. Esto correspondió con una lesión maligna, al igual que esta otra, que quizás lo más relevante es una lesión menor de 5 milímetros, correspondió con una lesión maligna, en donde lo más característico es la cantidad, el grado de atenuación posterior que esta masa ocasiona. Fíjense que nosotros podemos perfectamente ver la fascia posterior, el tejido muscular, sin embargo, en relación con ella, esto se pierde. Entonces, a pesar de lo pequeño, pues ya la pérdida de cualquiera o la alteración en cualquiera de estas características ya nos inclina a pensar en que no se trate de una lesión benigna, sino que hay grado para sospechar en lesiones malignas. Otro ejemplo, vean esta masa donde quizás la orientación con respecto a la piel no está tan definida, pero podemos ver que es irregular, ¿verdad? Y los márgenes no son circunscritos. Con Doppler central, pues ya podemos decir que hay una pérdida de este patrón, donde podemos decir que no hay una lesión benigna, sino que estamos ante la sospecha de una lesión maligna. Entonces, los criterios de benignidad: lesiones de forma oval o lobulada. La maligna es irregular, con una orientación paralela, con márgenes circunscritos, con reforzamiento posterior, o puede que no exista reforzamiento, y una interfase abrupta. Sin embargo, en las lesiones malignas vamos a tener bordes irregulares, una orientación vertical no paralela a piel, con unos márgenes no circunscritos, que pueden ser angulados, microlobulados, pero no son circunscritos, donde hay atenuación y donde podemos observar un halo ecogénico que corresponde con la reacción de Esclaas. Y pues este es el tipo de lesión, ¿verdad? O las características de las lesiones malignas. Otro ejemplo es una paciente de 40 años quien consulta por una masa aparentemente homogénea, hipoecoica, ligeramente ovalada, que apenas tiene una lobulación, bien delimitada, no hay flujo central, el flujo es predominantemente periférico. Sin embargo, por su tamaño, por el crecimiento rápido, se hizo cirugía y correspondió con un filotes. Estas son lesiones que hay que sacarlas porque ellas pueden crecer de manera muy rápida y el alto riesgo de malignidad. Otro ejemplo, esta lesión aparentemente también difícil de definir si su orientación es o no paralela a piel, pero podemos apreciar la forma irregular y los márgenes. Y la vascularización tanto periférica, de tipo radial, y vasos centrales. Entonces, todo esto, estos ejemplos son lesiones pequeñas. Acá una lesión así, sin embargo, fíjense como en el Doppler prácticamente no detectamos vasos, nos orientan o nos inclinan a pensar en que por sus características estamos ante lesiones de tipo sospechosas de malignidad. Aquí realmente no hay modificación de los ecos posteriores, ellos están relativamente bien, si acaso un poquito de reforzamiento, pero fíjense esos márgenes y la forma totalmente irregular de la lesión que estamos estudiando, y aquí sí Doppler con unos vasos de diferente diámetro y podemos apreciar inclusive algo de alias. Otro ejemplo de lesión que aparentemente con una orientación paralela a piel, pero miren la forma y los márgenes. Entonces, para que una lesión sea benigna, todo debe estar coincidir. Si ya uno de estos parámetros no coincide, ya eso es criterio de sospecha y va a influir en la caracterización. Una lesión de bordes mal definidos con marcada atenuación en la reconstrucción tridimensional, vemos esta espiculación de esos bordes, todo característico de lesiones malignas. Aquí dos ejemplos, una paciente de 40 años con una lesión de gran tamaño. Realmente perdemos por el tamaño de la lesión, perdemos en la profundidad características, pero vemos como hay
edema, una distorsión, un engrosamiento de la piel, lamentablemente una paciente quien por miedo no consultó. Esta otra, una paciente más joven con una masa heterogénea, bien delimitada, correspondió con filodes. Entonces, masas en las cuales confirmamos que son más altas que anchas, que son hipoecoicas o marcadamente hipoecoicas, de márgenes irregulares, con halo hiperecoico, con extensión ductal, las vamos a categorizar como lesiones malignas. O quizás esta otra zona en la cual no existe realmente una masa definida, vemos los cambios al Doppler y ya esto pues contribuye. Esta es una paciente de 23 años quien había parado la lactancia aproximadamente un año anterior y quien en el lapso de los últimos 5 meses venía presentando con unas lesiones de tipo nodular en la mano, las cuales ella palpaba y había notado que estaban aumentando de tamaño. Vemos que hay unas lesiones hipoecoicas multilobuladas de márgenes ligeramente irregulares. Comparamos con la mama contralateral, donde vemos el tejido homogéneo. A ella le hacemos diferentes cortes en los cuadrantes superiores. Vemos que realmente hay un ligero aumento en la vascularización, aunque predominantemente periférico. Se le hizo biopsia y esto correspondió con una mastitis granulomatosa. Es raro la aparición de este tipo de patología, pero debemos tenerla presente. Es una patología que amerita un tratamiento especial y generalmente no se benefician de la cirugía. Otro ejemplo, una paciente de 32 años, quien tiene aproximadamente 4 meses de evolución con una lesión periareolar en la unión de los cuadrantes superiores. Podemos apreciar al eco una zona ligeramente hipoecoica, heterogénea, mal definida, de bordes mal definidos, con un ligero reforzamiento posterior, pero ya el hecho de que estos bordes no estaban bien circunscritos y la forma es ligeramente irregular, a pesar de su eje paralelo a la piel y de la edad de la paciente, nosotros la clasificamos como una lesión sospechosa. Lamentablemente, la biopsia reportó malignidad, un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, y en el momento en que nosotros vimos esta lesión, que no llegaba a los 2 centímetros, sino era aproximadamente unos 12 milímetros, ya esta paciente en los estudios de extensión tenía metástasis hepática con esta lesión. Otro aspecto que nombramos y es el uso del ultrasonido como guía para el intervencionismo, para la toma de biopsia con aguja fina o con aguja gruesa. Pues la ventaja de nosotros visualizar la lesión y de saber que colocamos nuestra aguja en el sitio, sobre todo en lesiones pequeñas, no palpables o difíciles de palpar. Incluir en la evaluación de la mama el estudio de la región axilar, no debemos olvidarlo y debe ser parte de nuestro examen, no debemos considerarlo como un examen individual, ya que el estudio de los ganglios linfáticos es importante porque su compromiso puede determinar en qué etapa está la lesión y puede ayudar a clasificarla, decir si hay extensión o no, y va a influir en el pronóstico de la paciente. Si acaso tenemos duda, pues también es posible realizar punción de los mismos. Recordar que el drenaje linfático está dado por los ganglios de la cadena axilar, de la mamaria interna y de la infraclavicular. Pero realmente el 97% del drenaje está dado por la axila y lo vamos a clasificar en nivel 1, 2 y 3 de acuerdo a su posición con respecto al pectoral menor. Los ganglios intramamarios, que con mayor frecuencia se ubican en el cuadrante supraexterno, pero pueden estar en cualquier cuadrante de la mama, que tienen una forma característica similar al ganglio en cualquier otra parte, y si tenemos duda, pues podemos utilizar el Doppler para visualizar el hilio vascular o los vasos. Existe patología axilar que no es solamente los ganglios, como es el tejido mamario axilar, patología del músculo, de la grasa, lipomas, cambios postquirúrgicos,
y hay patología benigna y maligna. Entonces, ojo, porque es importante incluirla en nuestro examen. El ganglio axilar patológico, para hacerlo un poco más breve, es aquel que vamos a encontrar con una cortical engrosada de contornos irregulares en el cual va a haber pérdida del hilio graso, que es redondeado, hipoecogénico generalmente, y que en el Doppler vamos a conseguir vascularización cortical e irregular, o puede no haber. Una de las clasificaciones, hay varias más utilizadas, la clasificación de Bedi. En el tipo 1 es un ganglio que aparentemente no hay cortical, sí la tiene, pero es muy finita y predomina el componente ecogénico, el componente del hilio graso. Estas estructuras que vemos acá. En el otro ya podemos definir la cortical, pero generalmente ella no llega a los 3 milímetros, es menor a 3 milímetros. En el tipo 3 hay un ligero engrosamiento de la cortical que es homogéneo. Esto lo podemos observar en los procesos inflamatorios. Tipo 1, 2 y 3 están asociados con cambios benignos o son características de benignidad, mientras que el tipo 4, en los cuales hay lobulaciones de la cortical, hay un engrosamiento, puede ser focal en la tipo 5 o un ganglio en el cual no observamos el componente ecogénico, el componente graso, no importa su tamaño. O sea, el tamaño del ganglio no va en relación con su afectación. Y aquí vemos este ejemplo con este ganglio que simplemente pues, es redondeado, muy pequeñito y corresponde con, esta paciente tenía una lesión, ¿verdad?, marcadamente hipoecoica, con importante atenuación posterior y podemos ver que es una forma muy similar a el ganglio que estamos observando. Otros ejemplos donde hay pérdida del hilio, marcadamente hipoecoicos con tendencia a ser redondeados, y está la lesión en la mama, multilobulada, de márgenes no bien definidos, marcadamente hipoecoica en este caso. Este otro ejemplo donde vemos en la axila este ganglio de gran tamaño y la lesión en la mama de aspecto sospechosa, ¿verdad?, márgenes no circunscritos, forma ligeramente ovalada, con un diámetro o una orientación no paralela a la piel, pero ustedes pueden ver que el ganglio aparentemente es de mayor tamaño que la lesión. Entonces esto es importante. Con respecto a los nódulos en la mama, tenemos, como hablamos al principio, las categorías del BIRATS 1, 2 y 3 son lesiones benignas. En el caso del BIRATS 3, un riesgo de malignidad menor del 2%. Es importante tener esto claro, ya que esta categoría no es para utilizarlo en caso de que tengamos duda, porque ya sabemos que en el BIRATS 3 vamos a hacer un control en 6 meses, pero tenemos lesiones muy específicas que se ubican aquí, como son los quistes complicados, contenido uniforme, la masa oval o microlobulada microquística, que en caso de seguimiento podemos reclasificarla como un BIRATS 2, la masa hipoecoica oval circunscrita para la piel, las masas hiperecoicas con centro hipoecoico, con edema y la distorsión arquitectural por cicatriz son englobadas en lo que es la categoría BIRATS 3. Ya acá las categorías BIRATS 4 pues van a hablarnos de la necesidad de hacer otro estudio, en este caso pues la biopsia, para determinar, porque ya hay un mayor riesgo, sospecha de malignidad. No olvidar cuando hacemos la descripción de las lesiones, cuando hacemos nuestro informe ecográfico, primero, bueno, describir el tipo de mama, ¿verdad? Si en la mama hay un predominio del tejido glandular, si es un tejido heterogéneo, si hay un predominio del tejido adiposo. Y en esa mama, si encontramos lesiones, en qué mama está, en qué eje o hora radial, como sea nuestra preferencia, decir qué distancia se encuentra del complejo areola-pezón y la profundidad de piel, sobre todo en mama voluminosa o cuando las lesiones no son palpables. Esto no solamente es importante para el médico tratante o para el cirujano, sino en el caso de controles para nosotros poder asegurarnos de que estamos viendo siempre la misma lesión, y también para establecer, en el caso de que el ultrasonido haya sido solicitado porque se describió esta alteración
exploración en la mamografía, saber que estamos hablando de la misma lesión, ¿verdad? Que corresponde la lesión con la descripción mamográfica. Pues recordar, ya para ir cerrando, que el ultrasonido es operador dependiente, que requiere especialización del operador, porque él debe conocer no solamente la anatomía y fisiología de la mama, sino los principios físicos básicos del ultrasonido, y debe conocer su equipo, debe conocer los botones que tiene y para qué sirve cada uno, saber que existen las armónicas, o sea, todo esto que nos va a ayudar a obtener una mejor definición y una mejor caracterización de los hallazgos, que es un estudio dinámico y eso nos permite realizar procedimientos en diferentes posiciones para obtener imágenes o aclarar dudas, y que esto mismo hace que nosotros hagamos una interpretación en tiempo real. Es decir, mientras hacemos el estudio, vamos haciendo el diagnóstico, vamos generando nuestro informe. Pues no utiliza radiación ionizante, ya que se utiliza el sonido, es muy bien tolerado por los pacientes, y con respecto a los otros métodos, tanto la mamografía como la resonancia, es de menor costo. Importante que utilizamos el léxico PIRADS, porque de esta manera todos los que hacemos imágenes hablamos el mismo idioma. Entonces tratemos siempre de adjudicar a la lesión que veamos el PIRADS que consideramos corresponde y que esto se correlacione con los hallazgos. El ultrasonido es una gran utilidad en la mama densa, y aunque de elección se dice que la mama densa en la paciente joven, generalmente por debajo de los 35 años, cada día vemos que pacientes mayores de 35 años tienen mamas densas. Entonces es un aliado excelente y va de la mano de la mamografía con la mamografía para realizar el diagnóstico y aumentar la sensibilidad en la detección de patología. Y como hemos dicho, elección en pacientes menores de 35 años. Bueno, con esto espero haberles hecho un planteo sobre el diagnóstico, la importancia de utilizar o adjudicar las características para poder realizar un diagnóstico y diferenciar patología benigna de maligna. La pregunta del doctor Larry Garcés. En el cáncer de mama con BRAF2, ¿es necesario un control de ecografía cada 6 meses? Desde Ecuador pregunta. Cáncer de mama no puede ser BRAF2. En la lesión BRAF2 es una lesión benigna, ¿ok? Y ahí haríamos un control anual, no amerita un control más corto. Otra pregunta, el doctor Álvaro Sevilla pregunta, los llamados conglomerados microquísticos, ¿en qué categoría del BRAF los podemos categorizar? Ellos entran dentro de la categoría 3, pero también es posible, si nosotros logramos hacer control y ver que no existe modificación de los mismos, llevarlo a la categoría de BRAF2. ¿Okay? Otra pregunta, ¿tiene importancia la medición en 3D de lesiones en glándula mamaria? Realmente no. Pienso, y hasta ahora está bastante claro, que la imagen 2D es la que manda. Vamos a decir, si nosotros realizamos un estudio, y de hecho el 3D no está ni siquiera considerado dentro del BRAF, ¿verdad? O sea, ya ahorita se incluyó Doppler y se incluyó la astografía de una manera muy sencilla, vamos a decirlo así. Pero la que manda y la mejor manera de hacer nuestra medida es con 2D. El doctor Edwin Rojas nos pregunta por acá, ¿nos podría hablar un poco acerca de cuáles son los cambios ecográficos con el ciclo menstrual? Generalmente, en la época premenstrual, por el aumento de las hormonas, tiende a haber una retención de líquido. La mama tiende a estar más congestiva, de hecho, por eso ella es más dolorosa. Entonces tendemos a verla un poquito más hipoecoica porque hay un aumento del tejido del componente periductal, de los cambios a nivel periductal, que es donde hay más ácido hialurónico y es el que tiende a retener agua. Y eso hace que haya cierto edema y es lo que nosotros vamos a ver. Que
quizás un poquito más prominente los ductos y el componente hipoecoico del parénquima mamario. La doctora Natalia Veiga pregunta, ¿a los quistes complicados en qué categoría del BIRRA los ubicaría? Ok, ellos los ubicamos generalmente pues, en la categoría de BIRRA 3, porque ellos hay que hacer seguimiento. Si tenemos un absceso, tenemos que hacer un control para confirmar que eso desaparezca, no haya alguna patología de base, ¿verdad? Que se esté, digamos, escondiendo detrás de esa lesión. Entonces hacemos el seguimiento, que debe ser cada 6 meses, pero una modificación del PIRATS 3 en la última edición es que quien practica el estudio pues, puede hacer una recomendación, o sea, uno podría, esa recomendación en vez de 6 meses, ser 4 meses, más corta, de acuerdo al criterio clínico en el momento, el contexto, más la clínica de la paciente. ¿Podría aclararme si ecoestructura y ecogenicidad son diferentes en patología de mama? Ok, ecogenicidad, podemos estar hablando del nódulo, del tejido mamario, y ecoestructura, yo me imagino que lo que se está definiendo es si existe un predominio del componente glandular, o sea, cuál es la estructura de la mama, si hay un predominio del componente glandular, o sea, un predominio del componente adiposo, que va a dar una ecogenicidad diferente a la mama, porque si hay un predominio del componente graso, la mama vamos a verla más hipoecoica, y por eso es más difícil realizar diagnósticos, sobre todo en nódulos muy pequeñitos que sean hipoecoicos. Otra pregunta, en la clasificación de BIRRA, ¿qué puntaje recibiría la ectasia ductal? La ectasia ductal puede ser la dilatación de un ducto único, puede estar categorizado en el BIRRA 2, pero realmente ahí pues, hay que ver en relación con qué y el diámetro del ducto. Otra pregunta, ¿a todo nódulo en mama debe realizarse biopsia? No necesariamente, va a depender un poco de la edad y de las características del nódulo. A veces, dependiendo si se trata de una paciente joven, tenemos sospecha de fibroadenoma, es estable, puede ser que no, pero es posible, ahí depende un poquito del médico tratante, la necesidad de hacerlo. ¿Cuáles serían las características mínimas del ecógrafo para ver patología mamaria? Digamos que tiene que ser un equipo de alta resolución, que tenga armónicas, ¿verdad? Que tenga todas sus curvas de tiempo de ganancia, compensación, que tenga su spatial compound, o sea, todas estas técnicas, todas estas procesamiento de la imagen que permita una adecuada definición, una adecuada resolución, que sean de óptima resolución. Y generalmente cuando nosotros estamos hablando de transductores ya de alta frecuencia, ellos van a ser en equipos con buena resolución. Pregunta, en el momento de asumir que estamos frente a una lesión sospechosa de malignidad, ¿cuál debería ser nuestra postura o nuestro segundo paso? Una vez que estamos, debemos redactar nuestro informe, describirlo bien para que el médico tratante, o sea, el oncólogo, el mastólogo, pues proceda a realizar la biopsia de esa lesión, porque ese es el criterio. O sea, cuando nosotros tenemos que las lesiones benignas, ¿verdad?, que clasificamos BIRRAS 3, no necesariamente hay que hacerle una biopsia, y esa es una lesión benigna porque tiene una posibilidad menor de 2% de malignidad, no necesariamente hay que punzarla, pero si ya nosotros cambiamos esa categoría a 4, ya esto es una lesión que debe ser estudiada o sea, se debe hacer un estudio histológico, ya hay que hacer punción. Y si tenemos sospecha mayor y pensamos que es maligna, pues con mayor razón, ahí no hay duda. Ya queda en que el paciente de repente rechace el procedimiento, ¿verdad? Pero el proceder es referirla al mastólogo para que le haga su biopsia. Perfecto. ¿Existe alguna circunstancia especial en la que se deba pensar realizar Doppler mamario? Pienso que el Doppler es una herramienta, y hablando de equipos que
que sean buenos para hacer el ultrasonido, nuestro equipo debería preferiblemente contar con la posibilidad de hacer Doppler. Pienso que es algo que podemos nosotros tomar la decisión en el momento que lo estamos haciendo, porque nos puede aportar información que nos va a ayudar a caracterizar la lesión. A veces tenemos lesiones muy hipoecoicas y después colocamos Doppler y nos damos cuenta que hay vasos en el centro, en el espesor, entonces ya eso no es una lesión quística o de contenido grueso, sino que probablemente se trate de una lesión sólida. Igualmente, si tenemos la posibilidad de la elastografía, pues también podemos complementar con eso. Sin embargo, hay que recordar que ellos, tanto Doppler como elastografía, no son determinantes en clasificar esa lesión. Sí, desde el punto de vista ecográfico, pensamos que se trata de una lesión sospechosa. Otra observación que quizás les hago es que cuando hacemos un Doppler de la mama es porque estamos sospechando que hay la presencia de una alteración. Es decir, si alguien solicita un Doppler de la mama es porque sospecha que hay una lesión o un nódulo. Pero hacer un Doppler de una mama que de repente no se palpa más es como difícil, porque ¿cuál sería el objetivo? Lo mismo que la elastografía, porque lo que vamos a hacer es estudiar una zona, un nódulo, para ver si es rígido, si es blando, y con esto definir si se puede tratar de una lesión benigna, maligna o qué. Entonces, hacer una elastografía de la mama como tal no está indicado. Otra pregunta, doctora. ¿Qué diferencia considera existen entre un nódulo y un quiste? ¿Cómo lo describiríamos? Ok, el quiste es un nódulo anecoico de contenido líquido. Si queremos decir, el nódulo es una estructura sólida, tejido, hay tejido, mientras que el quiste es líquido, componente líquido. Pueden haber grumos, pueden haber calcificaciones adentro, pero el componente dominante es el líquido. Otra pregunta, ¿en qué momento del ciclo menstrual sería el ideal para realizar el ultrasonido mamario? Buena pregunta, muy buena pregunta, porque generalmente, como hay un aumento en la sensibilidad de la mama premenstrual, uno recomienda que el estudio se haga inmediatamente después que comience, o sea, el día 4, día 5 del ciclo menstrual, donde no hay dolor y la paciente tolere mejor el examen, sobre todo si hay mucha sensibilidad. Sin embargo, hay pacientes que sienten nódulos que aumentan durante la etapa premenstrual y a veces es bueno hacer un control en esa etapa para correlacionar los hallazgos. Pero realmente, igual que uno le dice en la clínica y que le dice el ginecólogo, el mastólogo, el cirujano a la paciente, evalúa tu mama, espera el ciclo menstrual y ve qué ocurre si el nódulo, la nodularidad que palpa o la zona de dolor baja o desaparece. Y entonces volvemos a ver. Yo pienso que el mejor momento es postmenstrual. O sea, el día 4 o 5 del ciclo menstrual es la mejor época. Otra pregunta, ¿existe una medida en la que podamos basarnos para referirnos a ectasia ductal? Sí, 2 milímetros. 2 milímetros. Realmente, hoy en día la definición de los equipos permite que nosotros veamos ductos y muchas veces pensamos que el ducto es muy grande y cuando lo medimos nos encontramos que realmente no rebasa los 2 milímetros. Eso es máximo a nivel retroareolar, ya llegando al pezón, que el ducto es quizás a veces un poquito más preeminente, puede ser que llegue a los 3, pero nunca va a rebasar esa medida. O sea, ya si ya lo encontramos en mayor diámetro, entonces ya hablamos de ectasia ductal. ¿Cuáles serían las consideraciones a tomar con relación a estos hallazgos cuando existen implantes mamarios, doctor? Es recomendable que toda paciente que se vaya a colocar un implante mamario, generalmente con mayor frecuencia son las pacientes jóvenes. Entonces el estudio de elección es el ultrasonido. La recomendación es que toda paciente, antes de realizarse un procedimiento quirúrgico, mamoplastia, colocarse implante, se realice un ultrasonido. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos tenido el hallazgo de pacientes que se colocan la prótesis y al tener ese aumento y la presión de la prótesis hace que se hagan evidentes nódulos, masas que no fueron detectados previamente y van a meritar
cirugía. Entonces, exponer a la paciente a otro procedimiento. Las punciones realmente yo recomiendo que sean siempre dirigidas para evitar usar la prótesis, pero esa sería la conducta. Igual que cualquier complicación de las prótesis, ¿no? O sea, el ultrasonido en eso es excelente. Ver si hay plicas, ver si hay ruptura, ver cualquier alteración, el ultrasonido es una excelente herramienta. Okay, otra pregunta, ¿existe o nos podría brindar algún tip para diferenciar entre aquellas patologías de pequeño tamaño en las que se nos hace difícil discernir si es un quiste o un nódulo? Creo que lo que hemos dicho antes, ¿no? El Doppler nos puede ayudar, evaluar márgenes, la forma. Si nosotros logramos caracterizar bien eso, el quiste es anecoico, de eso no hay duda, ¿verdad? Y lo debemos ver como tal, una estructura. Puede ser difícil recordar el foco, recordar el rango dinámico, todo lo que nos va a ayudar a nosotros a definir mejor la lesión para poder diferenciar las características o ver si esos ecos internos son artefactos o no. La caracterización de las lesiones de mama femenina aplica igual en la mama masculina. Es un poquito diferente. Generalmente en el caso de genicomastia vamos a ver es proliferación de tejido ductal, realmente no hay formación de acino, pero puede aparecer patología maligna, pueden aparecer quistes, puede haber ectasia ductal y el ultrasonido pues es una herramienta útil para evaluar. La doctora Hilda Orellana nos pregunta, ¿tiene experiencia usted, doctora, en patología mamaria maligna con implantes mamarios? Sí, sí hay. El hallazgo es similar, son lesiones generalmente, como hemos descrito, de márgenes irregulares, marcadamente hipoecoicas. Sí. No podemos decir que son atribuidas a eso, lamentablemente a veces hay pacientes, repito, que se colocan las prótesis y no se hacen ningún tipo de estudio previo. Y entonces, lamentablemente, pues no se diagnostica, sino cuando ya las colocan. Los fibroadenomas, cuando son múltiples en toda la mama, ¿se describen todos o solo los más grandes? Yo pienso que es útil describir los más grandes, pero hacer referencia en dónde ubicamos los demás. Es decir, tú puedes decir, tenemos fibroadenoma en el eje de las 2, en el eje de las 3, o en los cuadrantes superiores, cuadrantes inferiores, siendo los de mayor tamaño y los describes. Pregunta, en algunos centros no hacen ecografía sin mamografía. ¿Recomienda hacer ambos o solo en sospecha de la mamografía? Depende de la edad de la paciente. Es cierto que si la paciente tiene 40 años o más, el gold standard, el examen de elección, lo que se debe hacer es mamografía primero. Sí encontramos a veces pacientes que tienen miedo y no se quieren hacer la mamografía. Y entonces son pacientes que por razones personales, de índole diferente, no desean hacerse la mamografía. En nuestro caso particular, lo que hacemos es hacer el estudio ecográfico y orientar a la paciente, ¿verdad?, de que el riesgo es mínimo, de que realmente pues, se beneficia más de tener su estudio, para tratar de convencerlas de que es importante que haga el estudio mamográfico. Pero de elección depende de su edad. Si es 40 o mayor, el estudio de mamografía es lo primero. En cuanto a las características de la lesión, ¿cuáles de ellas nos orientarían a realizar una punción? Aquellas lesiones que tengan sospecha de malignidad se deben usar. Se les debe hacer diagnóstico histológico y si no, histológico preferiblemente. Otra pregunta, referente a los ganglios axilares atípicos, al no encontrar ninguna lesión en la mama axilateral, ¿cómo informaríamos este hallazgo? Lo informamos tal cual lo encontramos y dependiendo del grado de sospecha y de persistencia de ese ganglio, podríamos hacer una punción para diagnóstico. Una palabra de despedida para su nutrida audiencia, doctora.
Muchísimas gracias, doctor, a ustedes, a Centrus, a los ecógrafos, al Pinion y a Empresas Biomédicas, a todos los presentes, a las preguntas, porque todo esto nos ayuda a aclarar, a mantener ese interés por actualizarse. Tenemos que mantenernos leyendo, viendo las últimas publicaciones, escuchar de la experiencia de otros, del manejo, eso es importante. Y bueno, creo que ustedes cumplen una labor muy importante en la difusión de la educación y eso es algo a lo que no podemos ni cerrarnos ni pensar que ya tenemos suficiente. Nunca es suficiente desde ese